¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda entrega, este segundo programa, conociendo a lo interno, por dentro y por fuera, al Festival Internacional de Guitarras de la ciudad de Escazú, que como hemos dicho en el primer programa, le hemos titulado Iskazú, en honor a esa voz indígena, aborigen, que significa piedra de descanso. Queremos que este programa sea, al igual que el festival, en toda su programación, sea esto un cesteo, sea un momento para que usted la pase bien, para que esté contento, para que esté feliz en familia y que pueda disfrutar de este maravilloso instrumento que se llama la guitarra. Agradecemos desde ya a este lugar donde nos encontramos, Gastro Refugios 1948, agradecidísimos por el espacio y invitadísimos también para que vengan por acá a comerse alguito y a tomarse un fresquito. La verdad es que el lugar es muy bonito, muy familiar, es una casa antigua, acá en el centro de Escazú. El Festival de Guitarras de la ciudad de Escazú tiene varios objetivos y ellos al final nos llevan a socializar la música, a socializar la guitarra con todas las personas del cantón de Escazú, desde la niñez, la juventud, las personas adultas y los adultos mayores. Es por eso que en el festival vamos a estar visitando escuelas, colegios, vamos a estar haciendo, todos los eventos serán gratuitos, absolutamente todos los eventos serán gratuitos para la población, gracias a los diferentes patrocinadores que poco a poco los vamos a ir dando a conocer. En esta segunda edición nos acompañan maestros provenientes del Perú, como lo es Mario Orozco, y de Colombia, Mario Arévalo, que son dos grandes representantes de la música actual para guitarra. Y tenemos la dicha de contar con guitarristas escazuseños y también del ámbito nacional. Hoy tenemos un gran privilegio, y es un privilegio personal, tengo que decirlo, porque hace muchísimos años que yo sigo la carrera de nuestro invitado, de este señor guitarrista, de este maestro artista que ha dedicado su vida precisamente al arte, no solamente a la guitarra. Dice él que la guitarra es un hobby, dice él, ¿verdad? Y bueno, nosotros los que venimos ahí atrás siempre lo hemos considerado como la punta de lanza para alcanzarlo y seguir sus ejemplos, pero también él dibuja, él escribe. Vamos a conocer hoy, por dentro y por fuera, a nuestro querido invitado escazuseño, que vive aquí hace mucho tiempo, al maestro Roberto Víquez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Sergio. Estoy sumamente emocionado y contento de compartir aquí en este lugar tan especial y realmente haciendo eco de las palabras de Sergio, este es un lugar, el refugio, es un refugio para la tertulia, para compartir entre amigos, para disfrutar. Y qué mejor lugar escogiste para una experiencia como esta, de poder compartir nuestras carreras musicales, nuestras inquietudes artísticas y en mi caso particular, que aunque nací en San Pedro de Monte de Oca, soy brujo, puesto que por adopción decidí venirme a vivir a Escazú y ya tengo prácticamente 15 años de vivir en Escazú y me siento escazuseño de corazón. Muchísimas gracias por Un brujo invitarme. más tenemos. Un brujo más. Excelente. Quería contarles, o más bien, quería preguntarle a don Roberto algunas cosas de su infancia, cómo fue su infancia. Don Roberto, ¿dónde aprendió a tocar la guitarra? ¿Qué recuerdos tiene Eh, de su San Pedro natal? Que nos cuente un poquito de todo eso. Sí, bueno, San Pedro de Montedioca era un lugar, como tantos pueblos en Costa Rica, un lugar todavía en un estado semirural, en donde había todo el mundo se conocía, uno sabía quién era el lechero, quién era el que repartía leche, quién era el sastre, quién era el boticario, es decir, todos en una comunidad pequeña relativamente, a pesar de estar dentro de la periferia de San José. Y pues bueno, como todo pueblo en Costa Rica, se celebraba la Semana Santa. Yo recuerdo a mi hermana haciendo de ángel en las procesiones y una multitud de gente atravesando las calles de San Pedro.
ese San Pedro yo lo tengo muy grabado. Yo tengo, no sé si eso es una ventaja o no, pero tengo una muy buena memoria y me acuerdo muchos detalles de mi niñez. Sí recuerdo que cuando mi padre decidió trasladarse de San Pedro Centro al barrio La Granja, y nos establecimos ahí, yo tenía alrededor de 8 años de edad. Mi hermana Roxana, la mayor, recibía clases de guitarra con Lalo Rojas. Lalo Rojas es un cantante de antaño, Sí, los como decir millonarios. Raitico, como es decir, Claro. de esa época, Mm, y le daba clases de guitarra a mi hermana. Entonces, yo me quedaba viendo las clases interesante. y fue como que de alguna manera me sentí atraído. Sin embargo, no me involucré con el instrumento. No fue sino hasta cuando yo entré al colegio Calasanz, a la secundaria. En los domingos los curas del Cala daban la misa de las 7. Entonces había un grupo del barrio de Fuentes de Montes de Oca. Entre los se encontraban, recuerdo a 2 o 3 amigos que tocaban guitarra y cantaban en la misa. Uno de ellos era Federico Malavasi, Claro, que es el pianista, sí, gran pianista, gran amigo. Ah, bueno, no, no, Federico es diputado, el diputado, sí. abogado, ¿Cómo no? hijo de don Memo Malavasi Sí, correcto, Vargas, sí. el rector de la UACA. Bueno, él era uno de los muchachos que dirigía el grupo del Calasanz, de la misa. Estaba Roberto Estrada, otro compañero mío de colegio, que era un gran basquetbolista. Y yo decía, pero ellos están tocando guitarra y los papás llegan a oírlos y cuando salen de la misa se quedan, no, yo quiero ser parte de ese grupo. Ujú. Y entonces, además había muchachas muy bonitas, Ah, entonces yo sí, decía, claro. bueno, de ahí a mí me gustaría, sí, para poder impresionar a las muchachas. Entonces, ahí me empecé a interesar en la guitarra. Bueno, haciendo un hincapié ahí en cuando se enamora de la guitarra, ¿de qué género se enamora de esa época? ¿Qué recuerda de esa Bueno, en época? esa época lo que se estilaba eran los tríos, ¿verdad? Los panchos, los tres haces, los tres reyes, la música mexicana romántica. Y de hecho, mis primeras serenatas, junto ya posteriormente, ya a los 18, 19 años, con Luis Diego Solórzano y Rodolfo Gutiérrez en el barrio Roosevelt, le dábamos serenatas a nuestras enamoradas o tratábamos de conquistarlas dando serenata. Era música romántica mexicana, es decir, qué sé yo, tres regalos, novia mía, Claro, todos esos ¿verdad? Todo boleros eso, de esa época. exactamente. Pero en algún momento dado, en el barrio Lourdes de Montes de Oca, había un muchacho, un hombre mucho mayor que yo, que estaba becado estudiando, no sé si agronomía o algo, en la Universidad de Costa Rica y tocaba guitarra clásica. Ujú. Entonces, cuando yo lo vi a él haciendo algunas cosas, yo dije, qué cosa más impresionante, cómo yo no sabía que se podían hacer esas cosas en una guitarra. Y posteriormente, mi padre, que tenía una agencia de viajes y papá viajaba mucho Ujú. por todo, ¿verdad? Porque los dueños de agencias de viajes, los compañías les regalaban los tiquetes. Y mi padre me trajo un disco de México, no, perdón, sí, me trajo un disco de España que se llamaba La guitarra flamenca de Manitas de Plata. Manitas de Plata, Ricardo Vallardo, era un guitarrista gitano del sur de Francia que resultó ser el papá de los Gypsy Kings, el Ah, padre no, físico. en serio. Claro, casi todos los Gypsy Kings son hijos de este señor. Y era un señor que tocaba el flamenco, pero un flamenco muy rústico. Él no era español, él era gitano, posiblemente emigrante de Andalucía, emigró al sur de Francia. En la frontera entre Francia y España hay comunidades de gitanos, Ujú. como Django Reinhardt, el gitano de ¿Cómo jazz. no? ¿Ah? Bueno, este señor es como decir el Django Reinhardt del Del flamenco en esa flamenco. época. Y era muy bueno, muy querido en Francia, al punto de que hasta Pablo Picasso le decoró la guitarra. Y hay unas imágenes muy simpáticas, pintorescas de él tocando y está Brigitte Bardot ahí sentada oyéndolo. Y en fin, fue una imagen muy romántica. Pero la forma en que él tocaba a mí me impresionó. Yo decía, yo no me imaginaba que uno pudiera hacer una guitarra. Yo creí que con un piano sí, pero no con una guitarra. Claro. Que la guitarra es capaz de hacer una melodía, hacer el acompañamiento, los bajos, los acordes, los ritmos. Y además, yo tenía un compañero en el colegio que se llamaba Chávez, apellido Chávez, que era compañero, por cierto, de Federico en el estudio del derecho. Él falleció, infortunadamente, hace unos años. Y él tenía un disco muy lindo que se llamaba
Cuerdas Maravillosas, de David Moreno. Y David Moreno era un guitarrista español que se había ido con la bailadora Conchita Piquer para México, porque México era un lugar de muchas oportunidades, y se había ido de España con Conchita Piquer, sustituyendo a otro guitarrista que no había podido acompañarla. Entonces él se quedó en México, iba para Estados Unidos, tenía un contrato con la compañía Philips para grabar y hubiera hecho una fortuna, pero se enamoró de México. Se quedó a vivir en Cuernavaca. Y entonces él lo que se dedicó fue a tocar, aunque él era flamenco, se dedicó a tocar música mexicana, pero como con el aire Con flamenco. el aire flamenco, sí. Y algunas cosas españolas, no necesariamente flamencas, ¿verdad? Porque el flamenco es español, pero no todo lo español es flamenco. Digamos, él tocaba jotas aragonesas y tocaba zarzuelas y tocaba diferentes géneros, no necesariamente flamencos. Pero a mí me impresionó mucho porque, por ejemplo, no sé, la técnica del trémolo, yo la escuchaba por el disco ese de Grandes Revoluciones. El acetato. Y yo decía, el acetato, como decía un amigo mío, hace tanto tiempo. Acetato. Y decía, ¿cómo hace para que suene esa cosa tan rara? Y después ya con el tiempo, cuando ingresé al conservatorio de la UCR, en la antigua Sala Aguilar Machado, que después se convirtió en el Barqui Largo, frente a la par de la Escuela Perú, Correcto. frente al al Parque Morazán, ¿cómo se llama? Ahí yo me di cuenta con Jorge Acevedo, que fue mi primer maestro de guitarra clásica, y después con Valentín Bielsa, lo que era un trémolo, Claro. ¿verdad? Entonces fue una cosa Estamos muy hablando interesante. de finales de los 60, inicios de los 70. Yo entré al conservatorio en los, sí, a los finales de los 70, en el 75, En el 70, 76, a mediados de los 70, a mediados de entonces. los 70, porque existía la etapa básica, entonces había una extensión en donde uno podía estudiar guitarra. Y bueno, y entonces aprovecho para preguntarle, maestro, a nivel nacional, en aquella época, en los 70, 60, 70, ¿quién era, digamos, el guitarrista a seguir en aquella época? Bueno, Ujú. en O esa época, guitarristas. sí, en esa época, en realidad, había un gran guitarrista que era profesor de conservatorio que se llamaba Carlos Soto. Él Carlos era Soto. guitarrista de concierto y era tenor, o sea, dominaba la ópera y era guitarrista. Infortunadamente él falleció en España en un accidente. Ujú. Era la referencia que yo tenía. Posteriormente empezaron a surgir nuevos valores, una generación un poquito menor que yo, como Ramonés Rodríguez, como Elvis Porras, como, ¿cómo se llama? Bueno, Manfred Sauter, Mario Ulloa, que después se fue para Brasil. Son una generación un poco más joven que yo, pero ya empezaron a descollar en diferentes puntos de la geografía de América, ¿verdad? De Hispanoamérica. En el caso de Mario, ¿verdad? En En Brasil. Brasil. Y en el caso de Elvis Porras y Pablo Ortiz, que entiendo que fue tu maestro, Mi maestro. ellos se formaron en España, en el Real Conservatorio de Madrid, si mal Ajá, no sí, recuerdo, correcto. Ujú. que tuvieron, entonces la influencia de José Tomás y los profesores de las universidades de guitarra en España influyeron mucho a esos muchachos, bueno, también a Luis Umbado, que es digamos, el padre de los festivales de guitarra. ¿Cómo no? Ujú. Entonces yo tuve contacto con todos ellos. Ellos ya tenían una técnica muy desarrollada, yo no la tenía todavía, porque yo estuve solamente 2 años en el conservatorio y me retiré. Ujú. Y me Ellos metí, venían desde el ellos Castella, venían de desde el chiquillos. Castella ya y venían becados por el Ministerio de Cultura. Manfred estudió en el Escorial y los demás estudiaron en el Real Conservatorio de Madrid. Pero fueron una tremenda influencia y una revolución. ¿Y cuándo comienza Roberto Víquez a hacer música? A darse cuenta de que podía originar melodías que podía transmitir por medio de la guitarra. Maestro, ¿y cuándo se da cuenta de esa capacidad de crear melodías? Y no solo de crear melodías, sino que de llevarlas a la guitarra. Claro. Porque sí tengo entendido que tiene muchísimas obras y esta que hemos tocado al principio del programa es una obra suya que ahora vamos a comentarla, pero aparte de esa tiene, no sé, No, pero son poquitas. Yo tengo. no son tantas, No, son muy pero bueno, que poquitas. sean 10, Fueron no, son como 8 o 7 por ahí. anduve cerca. Estuve cerca, sí. El 7 es un número como ahí cabalístico, como Sí, la sí. suerte.
No, eso fue por una motivación. En realidad, si yo no hubiera tenido la motivación, yo no hubiera compuesto estas obras. Ni El canto de las aguas, ni Vientos del amor, ni Pasión de luna, y varias obras que tengo ahí. Eso fue porque Nelson estaba de director en la Radio Nacional. Nelson Brenes. Nelson Brenes, sí. Hijo de don Claudio Brenes, que fue un Ajá, famoso claro. bajo operático de Cartago, y que también fue profesor en el conservatorio, en la Escuela Vieja, en la Sala Aguilar Machado, donde está ahora Aguilar. Bueno, la cosa es que Nelson y yo nos conocimos en una peña flamenca organizada por uno de los pioneros de la guitarra flamenca en Costa Rica, que se llama Orlando García, es un hombre ya muy mayor, ya está muy retirado, pero él fue el que organizó las peñas y en esa peña yo lo conocía a él personalmente, aunque ya yo sabía quién era él. Entonces, a partir de ahí, apareció un personaje que se llama Damaris Fernández, que es, digamos, la que empezó antes que Paulina Peralta, empezó con el flamenco como danza. Y ella organizó un festival en homenaje a García Lorca en el Teatro Nacional. En ese tiempo estaba Quitico Moreno, sí, Quitico Moreno era sí, entonces ella le dio mucha pelota a la iniciativa de Damaris de meter flamenco en el Teatro Nacional con bailadoras costarricenses. E invitaron a algunos maestros de España como Ángel Atienza y empezaron a formar un espectáculo. En ese espectáculo, Federico García Lorca, yo seguí la sugerencia de Nelson Brenes de coger algunos poemas del romancero gitano, La casada infiel, y todos esos poemas, el romance sonámbulo y todo eso, y ponerles una música de fondo. Yo en ese momento tenía el dúo Zambra con Giovanni Rodríguez. Entonces yo compuse una música para que Nelson declamara esos poemas. Entonces hicimos un recital de poesía declamada por Nelson Brenes que se llamaba De romances de amores y de muerte en el Teatro Nacional. Con música entonces, de Roberto Víquez. Con música mía, sí. Qué bueno. Sí, sí. Pero es poquito, son poquitas obras. Bueno, pero es una buena beta que hay que destacarla porque esta pieza que tocábamos hace un rato, yo la escuchaba en 95.5 hace muchos años. Correcto. Y yo decía, bueno, qué linda pieza. Yo pensé que era de un compositor español. Me doy la linda sorpresa de saber que esa melodía, El canto de las aguas, es del maestro Roberto Víquez. Y que está inspirada en un poema de Lorca que se llama La casada infiel, ¿verdad? Que habla de que el río, las aguas del río, que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Entonces hay toda una cosa ahí erótica, romántica, y eso me inspiró esa melodía. Bueno, amigas y amigos, este es el Festival Internacional de Guitarras de la ciudad de Escazú. Y estamos en esta segunda entrega hoy con el maestro Roberto Víquez, gran guitarrista, gran maestro, con gran trayectoria. Ahorita vamos a regresar después de esta pausa publicitaria y vamos a conocer otras facetas del maestro. Vamos a tocar una pieza, bueno, unas 2 o 3 piezas más y el maestro nos va a contar un poco en qué se inspiró, cuándo nació la pieza y también nos va a enseñar algunos dibujos, porque el maestro, como les decía al principio, el maestro no solamente toca la guitarra de manera magistral, sino que también se ha dedicado a otras cosas. Y ahora, después de la pausa, vamos a hablar. Ya regresamos.
gracias. Regresamos nuevamente acá a Gastrobar El Refugio 1948, acá en el centro de Escazú, a quien reiteramos nuestro agradecimiento por el apoyo a este espacio. Estamos en la segunda entrega del Festival Internacional de Guitarras Izcazú, por dentro y por fuera. Y estamos contentísimos con la presencia de nuestro invitado especial de la noche, el maestro Roberto Víquez. Quería preguntarte, maestro, bueno, esta pieza que usted tocó y que yo intenté acompañar, yo no soy flamenco, pero me gusta mucho, pero no lo practico porque cuesta mucho. Y la guitarra es tan linda que hay que respetar esa parte, pero bueno, uno lo hace con mucho cariño. Muy bien. El festival tiene eso, el festival va a tener flamenco, va a tener guitarra eléctrica, va a tener la Filarmónica Municipal acompañando a un colombiano con un concierto de guitarra solista, en fin, el asunto es que el festival vea la guitarra como un todo y no solamente como la guitarra del virtuoso, sino que la guitarra en todas sus manifestaciones. Quería que nos contara un poquito de esta pieza, el nombre de la pieza, cuándo nace, en qué se inspira el maestro, etcétera. ¿Se refiere al Canto de las Aguas o a Vientos del Amor? A esta, digamos, a la rumba. La rumba, el A la Viento del Amor. rumba. Bueno, esa es una pieza que Perdón, también... ¿cómo se llama? Dice. Vientos del Amor. Vientos del amor. Sí. Está inspirada un poco también en la poesía de Lorca, en donde habla de un viento que se mueve por la montaña y hay como figuras, como símiles de la naturaleza, en donde según uno puede percibir el soplo del viento y cómo mueve las hojas de los árboles. Y de alguna manera esas cosas naturales que ocurren en los bosques me sugirieron esa melodía. Es una cosa muy así casual. La letra es el poema de uno de los poemas de García, no, la letra yo la escribí y dice: vientos del amor que avivan la pasión. Caricias es el perfume pasajero de dos amantes que se acercan a descubrirse los secretos. Qué lindo. Tiene una letra originalmente que la cantaba Marité Valenzuela, que era un integrante de la Peña Flamenca. Y del principio era para dos guitarras, siempre fue para dos guitarras. Siempre fue para dos guitarras, sí. Ah, muy bien. Y era cantada. ¿Y de qué año más o menos? Eso es de la misma igual, época de los 90. Muy sí, bien. señor. Y ahora sí, de la primera pieza, el Canto de las Aguas, que es una... ¿qué sería eso, digamos, en el flamenco? ¿Cómo se llamaría ese palo? Como dicen En realidad, ustedes, eso es un canon, pero sí el compás es como... Es como una bulería lenta. como una bolería lenta. Sí, pues la bulería es... Y es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene como el compás de 12 tiempos. Ok, muy bien. O lo sugiere, por lo Y menos. esa también, bueno, nos decías que también se inspiró en la poesía de García Lorca. Este sí, en particular, está inspirado en La Casada Infiel, sí, que es uno de los poemas del romancero gitano. ¿Cómo no? Hablando del flamenco, háblenos un poquito más del flamenco. Ok. Porque el flamenco también es un espectro grande Sí, muy a analizar. Generalmente cuántos palos, cuántos estilos. Sí. Bueno, en realidad, recordemos que España es un país que duró como 3000 años en formarse. España tiene 3 etapas, España tiene 3 milenios. Okay. España se empezó a formar con la fundación de la ciudad de Cádiz por colonos fenicios el primer milenio antes de Cristo. Después vino la etapa de la romanización, cuando el Imperio Romano se expandió por toda Europa, y posteriormente llegaron los árabes, algunas de las dinastías de los nazaríes y los persas, y se afincaron en el sur de España, en lo que se llama el Triángulo Tartésico, que son 8 provincias. Cádiz, que fue la ciudad más antigua, no solo de España, sino de todo el imperio occidental. Más antigua que Roma. Okay. Es el primer milenio antes de Cristo. Entonces, está Cádiz, está Córdoba, está Huelva, está Jaén, está Sevilla, Granada, etc. Son 8 provincias. Y en esas 8 provincias, como estaba dominada por los moros, ellos eran una teocracia que permitían la convivencia de las otras dos religiones, que era el cristianismo y el monoteísta y el judaísmo.
Por eso España se le llama el país de las tres culturas. Entonces, en esa fragua de culturas se fue formando el flamenco. Es decir, el flamenco es, bueno, hay que agregarle el elemento gitano, que los gitanos llegaron a España y se afincaron en el sur y cogieron algunos ritmos que ya existían de la época de la España romana y los aflamencaron, los convirtieron en flamenco, es decir, los fueron adaptando a su gusto. La palabra flamenco viene del árabe, hay varias teorías, una dice que viene del árabe, que viene felamenco, fela como de fellow, como de amigo, como decir el amigo del grupo, el campesino. Hay otras teorías etimológicas, pero básicamente no tiene nada que ver con el flamenco de Flandes, ¿verdad? Con Francia ni con Bélgica. Posiblemente, no sé, en algún momento dado se utilizó ese término porque migró al habla española en ese momento. El flamenco reúne diferentes estilos que se fraguaron en las diferentes provincias. En Málaga, ahí surgió la malagueña, los estilos del fandango, el fandango de Huelva, los estilos mineros como el taranto, los estilos festivos como las sevillanas, como las alegrías de Cádiz y de Córdoba, la soleá, que es como el tronco del flamenco, que es un toque muy solemne. Es importante entender que la guitarra empieza como elemento subordinado al cante y posteriormente al baile. Y poco a poco la guitarra empieza a separarse y va creando su propio repertorio, pero siempre inspirada en esos ritmos y palos que le llaman ellos, que son esos, la soleá, la por bulería, la malagueña, los tientos, la patenera, y posteriormente los toques de ida y vuelta, como la rumba. Las rumbas de ida y vuelta Ida de y Cuba. vuelta, De Cuba. exactamente, porque los españoles pasaron por Cuba al llegar al Nuevo Mundo, a las Indias, y cuando las Indias, que llamaban las Indias, y cuando regresaron los colonos, algunos regresaron a España, adoptaron ciertos ritmos como la rumba, como la guajira y otros ritmos. Y los aflamencaron. Y los aflamencaron. Y también hay algunos ritmos del norte de España como digamos, de la música de Galicia, de la flauta, de la gaita. Y los gitanos cogieron algunos de esos ritmos como la farruca y la adaptaron a su estilo. Y las sevillanas es un ejemplo de una adaptación de las seguidillas manchegas a las sevillanas. Es decir, que es un ritmo que tiene una estructura muy rígida, aunque tiene una gran variedad melódica, que consiste en una melodía que se repite 2 veces. Normalmente se acompaña por castañuelas o palillos, como le llaman ellos. Se baila en parejas y son normalmente 4 sevillanas. Entonces, hay sevillanas cantadas y hay sevillanas instrumentales. La sevillana instrumental tiene una melodía que es la misma y se mantiene igual, repetitiva hasta el final. Y la cantada tiene una copla que se repite una vez y un estribillo. Ok. Bueno, el tema da para mucho. El tema da para, muy amplio, ¿verdad? Sí. Muy amplio. Sí. A don Roberto lo tendremos en concierto el martes 27 de mayo. Esperemos que todo nos salga bien en el lugar donde lo vamos a tener. No lo vamos a decir todavía porque es sorpresa, pero es un lugar especialísimo acá en Escazú, un lugar nuevo que va a surgir para presentar este tipo de espectáculos. Como digo al principio, es absolutamente gratis para toda la población. ¿Podríamos tocar una sevillana? Ok. Vamos a hacer una sevillana entonces y ahorita la comentamos.
Bueno, estamos contentísimos acá desde Bar Refugio en 1948 con el maestro Roberto Víquez, quien no solo es, como les decía, un maestro de la guitarra flamenca, y, bueno, la guitarra en general, pero el flamenco en especial, sino que también es escritor y tiene por ahí algunas novelas que ahí les vamos a estar enseñando las carátulas de las portadas, ¿no? De estos novelas son, maestro, que ha Sí, escrito. sí, sí. La primera novela la escribí en el año 2018, un poco antes de que empezara la pandemia. No existía todavía noticias de la pandemia, pero recuerdo que el libro lo presentamos en Casa Matute, Ujú, que es donde está el restaurante Antique, es ¿cómo un no? restaurante de jóvenes. Ujú. La gente se pregunta, ¿por qué Casa Matute y no en el Centro Cultural de México o en el Centro Cultural de España? Es por una sencilla razón. Matute Gómez es un personaje que existió, que vino a Costa Rica en los años, finales de los años 88, 80, por ahí, y fue el dueño De la de casa. esa casa. Mm, Se la compró a un ingeniero costarricense. Él iba para Estados Unidos, venía huyendo de la persecución política porque él era medio hermano del dictador Juan Vicente Gómez, que fue el ujú. último dictador, digamos, no el último, pero fue uno de los eh, dictadores más importantes de la época de la post, y después de la independencia. Y Matute iba para Estados Unidos y se quedó en Costa Rica porque se enamoró de esa propiedad y se la compró a un ingeniero. Pero la novela no trata de él, la novela es en Venezuela, en realidad. Ah, ok. La historia transcurre en la Venezuela de Juan Vicente Gómez y posteriormente al final de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y tiene que ver con un periplo de una ¿Y cómo se familia. llama la obra? Neblina al morir el sol. Perdón, otra vez. Neblina al morir el sol. Qué lindo nombre. Eso tiene que ver con la Venezuela de los Mm. años 40, que era, Caracas estaba tapado por una neblina como Londres, que tapaba todas Ah, las sí. calles y las casas, y había unas mariposas muy grandes. Era una cosa climática que ya ha ido desapareciendo al pie del Cerro Ávila. ¿Y la otra novela? Ok, ¿O el otro libro? esa novela, digamos, es dirigida va dirigida a costarricenses, porque la gente no conoce mucho de Venezuela. Entonces, es una historia de amor en Venezuela. Ah, ok, Y ok. termina, al final, hay un capítulo en donde aparece la figura de Matute Gómez ya en Costa Rica. Ah, ok, ¿Ok? ok. Esa es una. Y la segunda novela la publiqué en el 2021, en plena pandemia. Se llama Alerta Roja en la Isla del Coco. Ah, qué bueno. Es una novela histórica, no, es una novela de aventuras y a la vez es una denuncia sobre los peligros que asedian el Parque Nacional de la Isla del Coco, el narcotráfico y otros asuntos que tienen que ver con el desgaste de la isla y su parte ecológica. Es una mezcla de realismo con realismo mágico. Vamos a tener que buscarlas y leerlas con Ah, no, yo calma. se las hago llegar con Ujú, mucho con gusto. calma y bueno, que a la de menos aparece una obra de teatro ahí inspirada en esas obras. Pero bueno, el maestro Roberto no solamente toca la guitarra y escribe, sino que también dibuja. Y dibuja estas bailadoras, Bailadoras. ¿verdad? Vean, vean la maravilla. Vamos a hablar brevemente de estos dibujos que son del 2024, estoy viendo ahí, Del año pasado. del año pasado. Hay que darle Esta vuelta a esa está, niña. esta muchachona, bueno, las que vienen están al revés, mira. Hay que ponerlas. Solo una tenía yo bien. Ajá, ahora sí. Y la otra está también al revés. Sí. Sí. Pongamos esa de primero. Ujú, Disculpe. sí. Bueno, ¿qué es esta técnica? Bueno, se inspiran las bailadoras flamencas. Sí. Sí, bueno, porque el baile flamenco forma Yo parte las de voy la. pasando. Ajá. Ok, el baile flamenco forma parte de la cultura flamenca. Originalmente, las bailadoras no zapateaban, solamente hacían el movimiento de manos o caracoleo. Eso posiblemente es de influencia de la India y de otras culturas o de Turquía. Con los cafés cantantes y los tablaos empezaron a zapatear. Entonces la bailadora se convirtió en una especie de percusionista con los pies que que intercalaba con los rasgueos de la guitarra. Y a la vez había un cantador que introducía coplas entre los movimientos de la bailadora, pero sin perder el compás. Ujú. Entonces está el cante, el baile y la guitarra. Esos son los tres elementos medulares de la guitarra.
De la guitarra, del del flamenco, del flamenco. flamenco. Ujú. Esas son bailadoras de diferentes, digamos, vestuarios y Bailadoras, estilos, horas, bailadoras, para bailadoras. diferenciarlas de bailarinas. Ajá, En la jerga flamenca se le llama bailaor o bailaora, y si es, si es un guitarrista, tocaor, tocador. en vez de guitarrista. Y así. Esos son elementos muy expresivos, las manos son muy importantes en el Y por ahí baile están las flamenco, no solo castañuelas los y pies. todo. Y el vestido y todo. El Los vestuario, aretes, sí, el vestuario. el traje, la bata de ¿Estas obras cola. están a la venta? Sí, sí, cómo no. La gente las puede obtener así con marco. Normalmente yo las ofrezco así como están, tiene un precio, anda como por $50, un precio $50. razonable. Ok. Y la persona, yo le puedo sugerir el enmarcador, porque aquí en Escazú hay un excelente enmarcador y hay otro en San José. Pero a veces la persona Preferimos el prefiere de llevarse el Escazú. dibujo Preferimos el de Escazú para dar al trabajo a la señor gente. Arturo o Robert. Excelente. Sí. Normalmente yo prefiero que la persona lo enmarque por su cuenta y escoja su propio marco. ¿Cómo no? Maestro Roberto, agradecidísimo con usted, con su presencia, con su trayectoria. Es una trayectoria digna de seguir, de que las generaciones actuales te conozcan, conozcan tu trabajo. Es importantísimo para el festival dar a conocer este tipo de talentos que tiene la guitarra nacional y la guitarra en Escazú, porque bueno, dichosamente te viniste para acá y como decíamos hace un rato, sos un brujo más. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la semana del 26 al 31. Gracias. Muchas gracias. Muy amables. Y vamos a continuar con la última parte de este programa. Vamos a contar un poquito de lo que va a pasar en el festival. La semana pasada hablábamos de la declaratoria de interés cantonal. Hoy vamos a hablar de las fechas y de las cosas que vamos a tener en esa semana que va a ser intensa acá en Escazú. Ya regresamos. Bien, en esta tercera parte de este programa del Festival Internacional de Guitarras de la ciudad de Escazú, voy a contarles un poquito de lo que va a pasar a partir del lunes 26 de mayo hasta el sábado 31. En todas las escuelas y cantones del cantón, que vamos a ir definiendo poco a poco, les vamos a ir contando cuáles son las escogidas, vamos a tener talleres con los maestros invitados, tanto nacionales como internacionales, a partir de las 10 de la mañana. En las escuelas y en los colegios a partir de las 2 de la tarde vamos a tener algún maestro guitarrista invitado o alguna agrupación invitada brindando un pequeño taller y un pequeño concierto totalmente gratuito para las escuelas y los colegios para acercar a nuestra niñez y a nuestra juventud para que se den cuenta de qué es lo que se puede hacer con la guitarra. La guitarra la vemos como un elemento social. Nosotros acá en Costa Rica vemos a la guitarra como una bola de fútbol. En todas las casas hay una guitarra guindando ahí en la sala, como lo hay una bola de fútbol. Entonces es accesible, es quizás el instrumento más accesible que tenemos a nivel mundial, pero en Costa Rica sobre todo. Bueno, les cuento, el lunes 26 en la noche vamos a tener una noche de guitarras escazuseñas. Vamos a presentar guitarristas
oriundos de Escazú o que viven en Escazú, haciendo un homenaje al maestro Luis Roberto Gutiérrez, al cantautor típico campesino, folclórico de acá de Escazú, que conocemos como Pituso, y que le ha dedicado a Escazú unas canciones con su guitarra lindísimas. Esa noche es a las 7 de la noche de guitarras escazuseñas. El martes continuamos con los talleres, pero en la noche vamos a tener la noche mágica, la noche de flamenco. Esa noche nos va a acompañar el grupo Calé con su destacado guitarrista Dayan Morún, y de invitado especial va a estar el maestro Roberto Víquez, quien nos ha acompañado en este programa. El miércoles 28 tenemos una sorpresa lindísima. El miércoles 28 es la celebración de la declaratoria de Escazú como ciudad, es la gala escazuseña, y vamos a tener a los artistas de Perú y de Colombia, con la Filarmónica Municipal. Una linda sorpresa porque van a haber muchos jóvenes de Escazú tocando instrumentos, acompañando a la guitarra y viviendo una fiesta realmente digna de un festival internacional. El jueves continúan los talleres y por la noche vamos a tener al cuarteto de guitarras de Costa Rica. Nos sentimos muy complacidos con esta agrupación porque nos van a acompañar en esa noche, nos van a regalar un recital lindísimo. Es una agrupación de origen costarricense, de guitarristas costarricenses jóvenes que le han dado la vuelta al mundo y ya llevan más de 15 años haciendo música y bueno, van a estar en este festival en Escazú tocando gratuito para ustedes, para los niños, los jóvenes, los adultos y adultos mayores. El viernes vamos a tener una noche de boleros, la guitarra y los boleros. Vamos a tener a Cookie Guzmán y al trío Los Josefinos. Vamos a tener a Luis Roberto Gutiérrez con sus boleros. Va a estar Charlie Rivera, que es un trompetista, con su cuarteto. Y terminamos la celebración el sábado con un concierto de clausura donde van a participar absolutamente todos los guitarristas que han sido parte de este festival. El domingo nos vamos a pasear a Punta Arenas y muy posiblemente en la tarde estemos en el Ateneo de Esparza con un grupo pequeñito de guitarristas llevando un poquito de lo que tenemos acá, de esta dicha que vamos a vivir, lo vamos a llevar al Cantón Amigo de Esparza. Eso va a ser el viernes, ¿qué sería? El viernes 30 de mayo. El domingo... el domingo 1 de junio sería eso. Por el momento, esto sería todo. Nos veríamos en una tercera entrega con una agrupación escazuseña también, que se llaman Los Josefinos, con un gran requintista que se llama Cookie Guzmán, y eso será la próxima semana. Hasta el momento, muchísimas gracias y don Roberto, reiterarle el agradecimiento, su presencia y bueno, que disfrutemos de este festival. Muchísimas gracias, va a ser una maravilla. Chao.